Abran sus Biblias en el capítulo número 1 de la carta a Tito. Empezando en el versículo número 10. Carta a Tito, versículo número 10. Capítulo 1, versículo número 10. Y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Fue precisamente uno de sus propios profetas el que dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y es la verdad. Por eso repréndelos con severidad a fin que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas la mente y la conciencia. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan, son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Oremos. Dios Santo, Señor Todopoderoso, te damos las gracias este día por nuestro Salvador, por su sacrificio santo, porque Él se dio por nosotros en esa cruz, pagando el precio de nuestros pecados, para que de esa manera, Señor, podamos venir a ti, justificados y revestidos en una justicia que no es la nuestra, pero es la de Cristo, que nos es dada por medio de la fe. Siendo así justificados ante ti por medio de la fe en nuestro Salvador, entonces venimos a ti con confianza, con humildad, y pedimos tu bendición en esta ocasión. Produce con tu palabra, Señor, en nosotros el arrepentimiento y la fe. Ayúdanos a autoexaminarnos y aplicar este texto primero que nada a nuestras vidas, antes de que queramos aplicarlo al vecino. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Continuamos con este estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Me gustaría recordarnos de los objetivos de esta carta. Les voy a dar 3 objetivos. Pablo escribe a Tito para fortalecerle en su ministerio, como un delegado del apóstol. Esta es una carta pastoral que está, primero que nada, enfocada en ministrar al ministro, al superintendente, al pastor, aquel que está en cargo, aquel que está en autoridad en la iglesia. El otro objetivo de esta carta es proporcionar el estandarte para los superintendentes, es decir, el estándar por el cual se debe juzgar y se debe de definir la conducta, el deber del pastor, del superintendente, de aquel que está encargado en la iglesia, aquel que está a cargo del cuerpo de Cristo. Esta carta nos proporciona esos requisitos para ser un pastor, para ser un anciano. Esta carta nos ayuda a entender estas cosas. El otro objetivo es que esta carta enfatiza la importancia del casamiento entre la sana doctrina y la conducta. Esta carta enfatiza la importancia del casamiento, de la sana doctrina y la conducta. Es decir, Pablo busca enseñarnos en esta carta que no solamente es necesario ser ortodoxos, es decir, no solamente es necesario tener la sana doctrina, pero que esta sana doctrina
debe de conducir al creyente a la santidad. Este es el objetivo de Pablo. Que la sana doctrina en nosotros produzca la santidad. Que es necesario que exista una consistencia. Esa es una palabra clave para nosotros en este día. Es necesario que exista una consistencia entre lo que profesamos decir y saber de Dios y la manera en que vivimos. Este es uno de los objetivos de Pablo en esta carta. Que el cristiano sea consistente, que el pastor sea consistente y dé un ejemplo al creyente de una vida sometida y obediente y que está en alineamiento con la verdad. Vamos a hacer esta pregunta al comenzar con la exégesis de nuestro texto en esta mañana. ¿Qué sucede cuando nuestras acciones no concuerdan con nuestra fe? ¿Qué sucede cuando nuestras acciones no están en alineamiento con nuestra profesión de fe? ¿Qué sucede cuando la manera en que vivimos no es consistente con la fe que profesamos? ¿A qué categoría pertenecemos? Esa es la pregunta delante de nosotros en esta mañana y que esperamos poder contestar basados en el texto. En nuestro pasaje vemos que Pablo, en el contexto de nuestro pasaje, después de delinear, después de describir las cualidades y características que deben existir en un pastor, en un superintendente, en un anciano y en la familia del pastor. Pablo explica en los versículos anteriores cómo el pastor debe de estar calificado con una vida y una reputación intachable, que debe de tener también su hogar en orden y sus hijos en orden, para poder tener una autoridad moral y ser un ejemplo para la iglesia. Estas son las calificaciones de un pastor. Debe estar preparado para enseñar la sana doctrina, debe vivir en consistencia con lo que enseña, y sus hijos deben de reflejar su ministerio. Vemos ahora muchos pastores que son superestrellas, son súper famosos. Y predican quizás sana doctrina. Pero su familia, sus hijos están cayendo a pedazos. Porque han descuidado su primer ministerio. Entonces vemos que Pablo ahora empieza a explicar del por qué es necesario que estas virtudes sean cultivadas en los pastores. Es decir, Pablo empieza a dar las razones por la cual esto es necesario. Pablo dice, en el versículo 10, dice, y es que hay muchos rebeldes, dice Pablo, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. Ahora, en el contexto histórico de esta carta, tenemos que entender que la iglesia en Creta, y acordémonos que Creta era una isla al sur de la costa de Grecia. Y esta sociedad en la cual existía esta iglesia, estaba plagada de charlatanes, de engañadores, que eran herejes judaizantes, es decir, tenían un sabor judío y enseñaban herejías y mitos, leyendas.
y la iglesia estaba sufriendo oposición por estos tipos y se estaban infiltrando entre los rangos de la iglesia. Aparte de que Creta tenía fama por ser una sociedad, la sociedad cretense tenía fama de ser, como dice el apóstol Pablo, depravados. Ahora estos charlatanes eran distinguidos por sus maneras de vivir corrompidas, por estilos de vida corrompidos, por el libertinaje. Entonces Pablo ordena que los pastores, en la luz o en la oscuridad de estas cosas, Pablo ordena que los pastores presenten una vida que es consistente con las éticas del Nuevo Testamento, con las enseñanzas de los apóstoles, con las enseñanzas de Cristo. Pablo demanda, como apóstol, como uno que tiene autoridad, demanda que los pastores vivan una vida que es consistente con las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de Cristo? Ahora, recordamos que en Creta había mucha charla religiosa, había mucha religiosidad. Este no era el problema. En Creta había mucha religiosidad. Había mucho viento de doctrina y falsa piedad. Pero era una religión sin poder. Lo cual nos recuerda a lo que vemos ahora en muchas iglesias. Lo que vemos ahora a lo largo de lo que se conoce como el cristianismo. Hay mucha religión. Hay mucha falsa piedad. ¿Verdad? Nos vemos el domingo con el velo en muchas iglesias, ataviados. Pero es todo apariencia. Porque practicamos una religión que no tiene el poder de cambiarnos internamente. Seguimos los mismos diablos, desobedientes e hipócritas. ¿Verdad? Esto lo vemos ahora en las superiglesias. Están plagadas de escándalos sexuales e hipocresía. Tal como el apóstol Pablo le describe a otro discípulo, a Timoteo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de los últimos días y qué tan difícil va a ser el ministerio, y le explica por qué. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, Pablo le empieza a explicar a Timoteo el hecho de que en los últimos días va a ser bien difícil. Va a ser bien difícil. Y tengan en cuenta que Pablo está hablando a Timoteo y le está describiendo que va a ser bien difícil en los últimos tiempos ser un ministro de Dios. Vamos a ver del por qué. Escuchen bien lo que Pablo dice. Vayan conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, empezando en el versículo número 1. 2 de Timoteo 3, versículo 1. Empezando en el versículo 1. Dice Pablo: ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos muy difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, presumidos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno,
traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amadores del placer que de Dios. Ahora alguien dirá, bueno, hermano, es cierto, Pablo aquí está describiendo los tiempos de ahora. Aquí Pablo está describiendo lo que la sociedad de ahora en día es, lo que la cultura pagana es, ¿verdad? Alguien dirá, Pablo está absolutamente correcto. Está describiendo, ¿verdad? Con señas y todo, lo que estamos viendo en la sociedad de ahora en día. Lo que estamos viendo en el mundo, en el paganismo ahora en día. ¿Verdad? Alguien dirá estas cosas. Pero pongan atención al versículo número 5 y se van a dar cuenta que Pablo no está describiendo al mundo solamente, que Pablo no está refiriéndose simplemente a aquellos que están en el mundo, aquellos que no son creyentes, aquellos que no tienen religiosidad. Pablo no está describiendo al ateo o a la cultura. Pero escuchen bien lo que dice. Aparentan ser piadosos, pero su conducta niega el poder de su religión. Con esta gente ni te metas. La Reina Valera dice que tendrán apariencia de piedad, es decir, esta gente son creyentes. Esta gente son personas religiosas. Esta gente está en la iglesia. De otra manera no habría necesidad que Pablo dijese, apártense de ellos. Este es el campo, la iglesia que Pablo está describiendo. Dice que tendrán la apariencia de piedad. El griego es más explícito. El original dice, son religiosos. Van a la iglesia. Pero, dice el apóstol, ¿verdad? Ese es el pero apostólico. Significa un contraste. Significa un cambio. Pero, dice el apóstol, con su conducta niegan el poder de su religión. Y es bien interesante, la Reina Valera dice, tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de ella. ¿Qué quiere decir la palabra piedad? Hay quien dirá piedad quiere decir tener compasión de otro, tener lástima de otro, ¿verdad? Pero la palabra que se traduce del griego original, cuál es el lenguaje del Nuevo Testamento, es una palabra muy interesante. Quiere decir ser obedientes, en este caso a Dios. En el tiempo de Pablo quería decir ser buenos porque tenemos una religión. Las falsas religiones trataban de formar y de restringir el comportamiento humano. Eso es lo que la falsa religión enseña. La verdadera religión, el cristianismo, nos enseña que a menos que Dios regenere el corazón del hombre, el hombre no puede satisfacer a Dios y no puede cambiar. Sí, el hombre puede restringir el comportamiento hasta cierto punto. Pero el tigre, aunque lo pongas en una jaula, sigue siendo un tigre. Entonces lo que Pablo quiere decir cuando se usa la palabra dan la apariencia de piedad, lo que Pablo quiere decir es que esta gente profesa fe. Esta gente profesa ser religiosos. Esta gente profesan
creer en Cristo y seguirle. Pero hay un problema, que la vida que viven está en desacuerdo. Es decir, sus acciones están en desacuerdo con lo que la Biblia enseña que el verdadero cristiano es. Y este es el problema. Entonces dice Pablo que a esta gente hay que evitar. Pablo no está diciendo que tenemos que apartarnos del perdido, que tenemos que ser separatistas, ¿verdad? Como muchos erróneamente en el pasado han buscado hacer. Eso es lo que dio cabida a los monasterios y a los otros elementos de la iglesia protestante que buscaron separarse del mundo de una manera física para no contaminarse. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos enseña que tenemos que estar en el mundo, pero no ser del mundo. Pero esta separación que el apóstol Pablo está diciendo que debe tomar lugar, tiene que ser de aquellos que son hipócritas, de aquellos que profesan ser cristianos. Y esta es una separación no a nivel relacional, sino que a nivel espiritual. Es decir, tenemos que no ser como ellos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Estas personas son hipócritas, pero el peor error que podemos cometer con este pasaje del apóstol Pablo, el peor error que podemos cometer es aquello que hacemos siempre, ¿verdad? Estamos escuchando un sermón y es un buen sermón y es un sermón fuerte. Y estamos amén, amén hermano, amén, amén hermano. Pero todo el tiempo estamos pensando que el pastor, que el predicador, que la palabra de Dios está hablando del vecino y no de nosotros. ¿Verdad? Somos rápidos para aplicar el sermón al vecino o a la hermana sultana, ¿verdad? O al hermano sultano. Pero somos lentos para aplicarlo a nosotros. Somos rápidos para considerar las palabras del apóstol aplicables para el vecino, pero no para nosotros. Ahora vemos que Pablo expone la necesidad, escúcheme, Pablo expone la necesidad de callar y poner en silencio a estos charlatanes. ¿Por qué? Porque ellos ponen en vergüenza la religión verdadera y ellos se lucran tomando ventaja de la fe y la ignorancia de la gente. Pablo dice, a esos hay que taparles la boca ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Prendan el radio y la mayoría de las estaciones cristianas ahora en día, lo que van a escuchar es que les están vendiendo la bendición de Dios. Siembre la semilla de fe. Mande el cheque. Mande la contribución para la obra de Dios y Dios le bendecirá. Y agarran pasajes donde el Señor llama a su pueblo a probarle. Pruébenme, dice. Y lo que ellos quieren decir es, mándennos dinero. Y Dios les abrirá las puertas del cielo. Y no tendrán espacio para poner las bendiciones. El 99.9% de todas las estaciones cristianas ahora en día
Ese es el objetivo. Vender la bendición de Dios. No se habla del pecado, más que en términos vanos y generales. No se le llama al individuo a arrepentirse, a cambiar, a poner su fe en Cristo para la salvación, no de nuestros problemas financieros o de nuestro divorcio, de nuestros problemas maritales, pero la salvación de nuestras almas. Esto es lo que estos individuos hacían. Observen bien que Pablo enseña dos cosas muy interesantes. Enseña que estos individuos son avaros y codiciosos. Pablo enseña que son herejes que enseñan falsa doctrina. Y que no solamente están destruyendo a individuos, pero familias enteras. ¿Por qué? Porque enseñan mentiras. Mande el cheque. No sé si eran, bueno, ahora ya no sé cuánto era, pero en aquel tiempo creo que eran $100. Estaba este pastor que decía que mandara $100 y Dios le iba a conceder 3 deseos. ¿Verdad? ¿Cuál es el nombre? Paulino Bernal, creo que es. 3 deseos, mande $100. Si mando 1000, yo creo que puedo agarrar el precio de oferta. Suena ridículo, hermanos, pero lo creemos. ¿Verdad? Todo está aquí en la palabra de Dios. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero les voy a decir algo, esta gente prospera porque queremos que prosperen, porque tenemos un cosquilleo en las orejas. Nos gusta la mentira. Usted, hermano, usted, hermano, es un campeón, usted es un ganador, tiene que pensar positivo. Dios quiere prosperarlo. Y lo que quiere decir es, Dios lo quiere hacer millonario, hermano. Esa es la prosperidad que Dios quiere para su pueblo. Dijo el Señor, cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo Dios va a querer darnos aquello que nos sirve de piedra de tropiezo? Tenemos que entender que la prosperidad monetaria, financiera, son cargas que no cualquiera puede llevar. ¿Por qué nos queremos llenar de aquello que nos inhibe, aquellos que nos sirve de tropiezo, que nos atrasa de prosperar en la santidad de Dios? No estoy diciendo que el tener cosas materiales en sí sea malo, pero lo que estoy diciendo es que generalmente esas cosas nos causan tropiezo y que no son el objetivo de nuestra cristiandad. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora Pablo pasa a describir la condición cultural de los cretenses citando a uno de sus poetas. Dice Pablo, fue precisamente uno de sus propios profetas que dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. Pablo dice, y esta es la verdad. Esta era la cultura de la cual la iglesia en Creta
estaba saliendo. Esta era la cultura que rodeaba a la iglesia. Entonces Pablo ve la necesidad de confrontar estas cosas y de no permitir que la cultura influencie a la iglesia. ¿Verdad? Pero ahora vemos todo está al revés. Ahora los pastores y los cristianos ven a la cultura que se está yendo más y más y más y más en contra de Dios, y lo que quieren hacer es reformar a la cultura en lugar de reformar a la iglesia. ¿Verdad? Queremos legislar moralidad. No hay nada malo con leyes que son buenas. Pero esas leyes fueron puestas en lugar porque había una cultura que era buena, no al revés. Entonces, la reacción de la iglesia al ver la cultura que va más y más y más y más y más, perdiéndose y sometiéndose a la oscuridad y a la depravación sexual, en lugar de tratar de reformar a la cultura, lo que tenemos que hacer es mantener a la iglesia pura. Ese es el objetivo de la iglesia. No es reformar a la sociedad, pero reformarnos a nosotros mismos. Conformarnos a la imagen y semejanza de Cristo, porque Cristo no está reformando una sociedad. Cristo está salvando una iglesia para Él. Tenemos que entender que Cristo no está salvando al mundo secular, no va a venir y tomar control del mundo e incorporarse al mundo, sino que Cristo va a juzgar a las naciones, pero mientras tanto Él está salvando un pueblo para Él de este mundo. A veces me canso de ver muchos pastores que tiran las manos en el aire y dicen, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos. Tenemos que entender que cuando Cristo estableció su iglesia, lo hizo en el medio de una sociedad pagana. Y dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Predicar el evangelio y vivir una vida de santidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice, por eso repréndelos con severidad. Ay, hermano, usted es muy cortante. Hermano, usted es muy duro. Está aquí en el texto, dice Pablo, por eso repréndelos con severidad a fin que sean sanos en la fe. Y no hagan caso de leyendas judías ni de lo que exigen esos que rechazan la verdad. Ahora vemos que la iglesia vive en dos extremos, ¿verdad? Vemos el legalismo por un lado, aquellos que ponen el buen comportamiento como la condición para ser salvos. Y muchas veces el buen comportamiento que ellos ponen no está basado en la enseñanza bíblica de los apóstoles, sino que en lo que le parece al pastor, ¿verdad? Y el otro extremo es el libertinaje. Aquellos que dicen, hermanos, ya somos salvos, usted ya aceptó a Cristo, usted puede vivir como usted quiera porque ya aceptó, ya dijo la oración, para bim, para boom, usted ya está vacunado, ¿verdad? Ya se vacunó contra el COVID, ahora vacúnese contra la ira de Dios. Son los extremos. Pablo dice en el versículo 15, para los puros todo es puro, para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompidas las mentes y la conciencia. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Bueno, en el contexto de la carta, parece ser que entre las herejías que se promovían en esa iglesia existía elementos de gnosticismo, quiere decir, no tocarás, todo lo material es malo,
todo lo que es material corrompe, solamente lo espiritual es bueno. Y esto daba cabida a un tipo de legalismo donde se trataba de restringir al cuerpo por la abstenencia de muchas cosas. Y se veía esto como el medio de mantenerse puro. Entonces, Pablo dice, para el que es puro, todo es puro. Quiere decir, para aquel que es verdaderamente, que tiene una mente regenerada por el Espíritu Santo y conoce la palabra de Dios, todo es permisible. Obviamente, todo aquello que no vaya en contra de la santidad de Dios. Si quiere comerse un pedazo por ejemplo, en aquel tiempo, y todavía se prohíbe el cerdo a los judíos, Pablo decía, cómete un pedazo de chancho, cómete un pedazo de cerdo, está bien, no hay problema. Aquellos que dejan de comer carne en Semana Santa, mejor dejen de decir malas palabras y coman carne, ¿verdad? Para el que es regenerado, da gracias por todo lo que Dios nos da y disfrutamos de todo lo que Dios nos da. Pero para aquel que tiene una mente que no es regenerada, aquel que no conoce, lo que queremos decir para aquel que no ha sido nacido de nuevo, eso lleva al legalismo. La mente que es religiosa sin ser regenerada siempre va a terminar en algún tipo de legalismo. ¿Por qué? Porque desconocemos el elemento esencial de la cristiandad. Escuchen bien. Examinen toda religión del mundo, incluyendo a sectas y a partes del cristianismo que están equivocadas. Examinen toda religión del mundo y todas prometen algún tipo de salvación basada en lo que nosotros hacemos. Examinemos toda religión del mundo y todas se basan en algún tipo de salvación basada en nuestro desempeño, en nuestras acciones. Y prometen como la meta, como la cúspide de su religión, la salvación. Como el regalo, como la recompensa de nuestra religiosidad, la salvación. Esa es la cúspide de toda religión en el mundo, aparte del cristianismo, de la cristiandad verdadera. ¿Por qué? Porque la cristiandad verdadera, escuchen bien, y esta es la gran diferencia, la cristiandad verdadera empieza por regalarnos aquello que todas las religiones nos quieren vender. La cristiandad verdadera empieza por regalarnos la salvación por medio de la fe en Cristo. La cristiandad verdadera no pone la salvación como el galardón, como la recompensa, pero pone la salvación como el regalo de Dios y el medio por el cual Él nos salva. Y esa es la gran diferencia. Entonces la mente que no es salva, la mente que no es regenerada, la mente que no es nacida de nuevo como consecuencia de la salvación, siempre va a caer en el desempeño, siempre va a caer en el legalismo. Es decir, siempre va a tratar de ganarse lo que Dios nos ha regalado en Cristo. Ahora venimos al final. Pablo dice acerca de estos individuos, en el versículo 16, pongan atención. Pablo dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan.
Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Es decir, estos individuos profesan conocer a Dios, ¿verdad? Son como aquellas personas que vemos que andan tocando la puerta los sábados o los jueves y te ofrecen una revista y estudio bíblico y profesan conocer a Dios. Pero dice Pablo, con sus acciones lo niegan. ¿Qué quiere decir? Son hipócritas. Son hipócritas. El Señor Jesucristo, vaya conmigo rápidamente al Evangelio de San Marcos en el capítulo 11, versículo 12. Aquí vemos un episodio muy interesante. Hemos llamado este episodio el episodio de la higuera hipócrita. Vemos que el Señor Jesucristo maldice a una higuera. Y para no entrar mucho en detalle, pongamos atención al texto. Y en el versículo número 12 se nos indica que no era el tiempo de los higos, no era el tiempo para que la higuera estuviese dando higos. Mas sin embargo el Señor la maldice, ¿verdad? Y pareciese que este es un hecho extraño e incluso quizá caprichoso de parte de nuestro Salvador. Pero en realidad nuestro Salvador, cuando estuvo en la tierra, nunca pecó. Él es santo y sin pecado. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué el Señor maldice esta higuera? ¿Verdad? El texto nos indica, y para entenderlo, tengan en cuenta que no era el tiempo de higos. Pongan atención, dice, y viendo de lo lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. ¿Verdad? El Señor se dirige de Betania hacia Jerusalén. ¿Ok? Y él ve la higuera a lo lejos. ¿Por qué? Porque la higuera, dice el texto, tiene hojas. Y quizá nosotros en nuestros países no estamos tan familiarizados con los higos, pero en esta región del mundo, cuando una higuera tiene hojas, las hojas son abundantes. Esto es un indicativo, escuchen bien, es un indicativo que la higuera está dando fruto, que tiene fruto. Es decir, ellos sabían que cuando una higuera tenía hojas, era seguro que tenía fruto. Era el indicativo, escuchen bien, era el indicativo que la higuera tenía frutos, que tenía hojas. ¿Ok? Entonces el Señor la vio con hojas, lógicamente pensó, tiene higos, tiene fruto. Entonces el Señor va hacia la higuera. ¿Verdad? Entendamos que este pasaje nos describe la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Que Él fue verdaderamente hombre y a la vez verdaderamente Dios. Y que hay instancias donde el Señor se comporta completamente como un ser humano. Y hay instancias donde el Señor nos muestra sus atributos divinos. Este es uno de estos casos donde nos muestra su humanidad, ¿verdad? Sintió hambre y vio la higuera y dijo, tiene fruto. Y se dirige a ella, escuchen bien. Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. El Señor sabía que no era tiempo de higos, pero la vio con hojas.
Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Más adelante el texto nos indica que cuando ellos regresan de Jerusalén a Betania y pasan por donde estaba la higuera ya estaba seca. El Señor la maldijo. La pregunta es, ¿por qué la maldijo? La maldijo porque era una higuera hipócrita. Porque daba la apariencia de tener frutos. Estaba llena de hojas. Y dijo: tiene hojas, tiene fruto. Voy por ella. De esa manera, ahora en día hay muchos cristianos que están llenos de hojas. Pero al examinarles más cercanamente, nos damos cuenta que no tienen fruto. ¿Saben ustedes que el grupo con el cual el Señor no tuvo paciencia fue un grupo muy interesante? El Señor tuvo paciencia con los publicanos, con los ladrones, con los adúlteros, con las prostitutas, con los asesinos. El Señor tuvo paciencia con todos estos grupos. Pero hay un grupo con el cual el Señor fue muy severo. Y alguien dirá: ¿quiénes son, hermanos? ¿Los fariseos? ¿Los saduceos? ¿Los escribas? ¿Verdad? Y entiendan que sí, es cierto. Pero el Señor no fue severo con ellos porque eran saduceos o porque eran escribas o porque eran fariseos. E incluso el Señor les dijo: los maestros de la ley, los fariseos, se sientan en el lugar de Moisés y hagan todo lo que les dice. Pero les dijo: pero no hagan como ellos hacen. ¿Por qué fue severo con ellos? No porque eran fariseos, saduceos o maestros de la ley, pero porque eran hipócritas. Porque eran hipócritas. Para terminar rápidamente, vayan conmigo a Mateo 15, 1 al 9, dice el Señor confrontándoles, ¿verdad? Dice, esto fue un altercado entre ellos con el Señor. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen el pan. Estaban enojados porque los discípulos no se lavaban las manos para comer ritualísticamente. Estos eran unos rituales que ellos habían establecido. Realmente no eran prescripciones bíblicas de ningún modo, pero como tenían su tradición y los discípulos del Señor Jesucristo las habían quebrantado, ellos estaban ofendidos que habían quebrantado la tradición de los ancianos y llegan ofendidísimos a reclamarle al Señor que por qué quebrantaban la tradición. Y el Señor les responde, les dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Dice, porque les dijo, ustedes dicen, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Dice el Señor, el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y pongan atención, porque honrar a tu padre y a tu madre aquí en este mandamiento también quiere decir: cuídenles, ayúdenles monetariamente. Pero vosotros decís, dice en el versículo 5, cualquiera que diga a su padre y a su madre: ofrenda de Dios todo lo mío, con lo que pudiese ser ayudado es. Y así esta persona no necesitará más honrar a su padre y a su madre. Es decir, ellos decían: bueno, si tú das al templo, ya no necesitas darle a tu papá y a tu mamá. Prácticamente eso era lo que ellos habían hecho, ¿verdad? Dice, así invalidáis, dice la palabra de Dios por causa de vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo:
Este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Más en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de los hombres. Algo que vemos aquí del texto es que honrar a tu padre y a tu madre no solamente significa no faltarles el respeto verbalmente y obedecerles, pero también significa ayudarles económicamente. El problema aquí era que el respeto existía, verbal, pero no había una sustancia. Descuidaban a sus padres económicamente, porque decían, todo lo que tengo va para el templo, y como ya di el templo, ya no te puedo dar a ti. Muchos de nosotros de la misma manera escapamos nuestra obligación con nuestros padres. Ya fui a la iglesia, ya di la ofrenda, y hay muchas madres de profesantes cristianos que están en la calle. Dice el Señor, hipócritas. Esas son las palabras de Cristo para nosotros. No para el vecino, para nosotros. Ya fui a la iglesia, ya serví, ya canté, ya me emocioné, ya me caí en pedazos. Y llego a la casa y sigo siendo el mismo diablo con mi madre. ¿Verdad? Hipócritas, dice la palabra. Hipócritas. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos en la luz de las Escrituras. Vivir una vida que es consistente. No solamente es de ser amables con nuestros padres y obedientes y no faltarles el respeto, pero es también ayudarles. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Por favor, ayúdanos a someternos a ella, incluso en las partes que no nos gustan, Señor. Te damos las gracias en esta ocasión, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.